A ver, pues puede ser. Ya está. Bego. Yo aquí tengo todo mi orden. Ay, yo no traigo nada. ¿No? No. Muy bien. Viendo las... Eso te va a sugerir. Para ver. Sí. Voy a poner de pie. Vale. Sí, porque lo tengo que ver a la vez que... Sí, yo al ver eso, yo también creo que... Dale. Yo, mi opinión es que yo empezaría. Empezamos. Hombre, Hola. don Guillermo. Sí, Bego pues, cuando quieras, ya se oye perfecto. Pero pues, ¿por qué tan lejos? si queréis, Estamos en la hora, Sí. ¿no? empezamos si queréis ya. Sí. Sí, pues buenas tardes a todas y todos, a Arratsalde On. Bueno, como sabéis, este año nos toca cerrar desde Navarra el ciclo de 12 meses, 12 arquitectas, que es una convocatoria que se lleva haciendo en Pamplona desde el año 2019, primeramente por la delegación de Guipúzcoa y posteriormente ya nos incorporamos el resto de delegaciones. Entonces, es un formato híbrido que se realiza de manera presencial desde aquí de la sala y también en streaming. Con lo cual agradecemos a Dani y todos sus montajes para que esto sea posible y también a los que estáis en casa a través de las pantallas. El objetivo de este ciclo es seguir contribuyendo desde el colectivo de arquitectos, desde el colegio, a construir una sociedad más igualitaria, pues dando visibilidad a las mujeres arquitectas. 12 meses, 12 arquitectas se convierte así en un foro abierto a los 4 territorios donde poder compartir y aprender de las experiencias de nuestras compañeras. Esta tarde nos acompañan pues Marta Pérez y Edurne Ramírez, con sus más de 20 años de experiencia profesional, arquitectas urbanistas por la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, y también han sido vocales del Colegio de Arquitectos, también contemporáneos en el espacio y el tiempo. El formato que le queremos dar a esta sesión este año es, en esta sesión de cierre es un poquito distinto porque queríamos que además de las propias ponencias de Marta y Edurne, establecer una mesa más coloquio, debate o de encuentros afectivos en la que podamos participar un poco todos los que estamos aquí presentes, compartiendo las propias ponencias y nuestras inquietudes o reflexiones sobre estos temas. Y agradecemos también a Maite Sánchez Chauste, nuestra periodista y comunicadora, pues su presencia y moderación de la mesa. Pues nada más por mi parte, les cedemos la palabra ya a Marta y a Edurne y muchísimas gracias. Gracias a ti, Begoña. Bueno, empiezo yo por orden alfabético, ¿de acuerdo? No por nada más. Vamos a ver esto. ¿Soy capaz de ponerlo como es? ¿Cómo era? Y mejor no toco más. Y si no, os lo cuento de viva voz, que no es... Ay, antes tenía... No quiere. Ah, Es control mayúsculas H. Y esa. vale. Y para pasar, Aquí, pues mira, casi lo prefiero. Sí. o aquí. Este. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Marta Pérez. Estas son las marcas que yo represento, ¿de acuerdo? Yo voy a enfocar esta charla desde un punto de vista muy personal. No soy una persona abiertamente feminista, ni pienso que por ser mujer haga un tipo de arquitectura diferente. Siento si decepciono a alguien o si es justo lo contrario de la intención de esta charla, pero es lo que yo pienso. Lo que yo soy como persona por todas las cosas que me han ocurrido desde mis orígenes. Yo nací en Monforte de Lemos, que es la capital de la Ribeira Sacra, en Galicia. Allí estudié en un colegio de monjas donde nos educaron para ser mujeres fuertes, valientes, imparables, positivas, rompedoras,
mi generación, que este es mi curso de cuarto de GB, que es la edad que tiene mi hija ahora mismo, no nos pensábamos que fuéramos peores que ningún chico, realmente no teníamos ninguna condición de género diferente. De hecho, casi todas las chicas que veis aquí son hoy ingenieras de caminos, telecomunicaciones, yo arquitecta, economistas. La que académicamente no era tan adelantada son empresarias de éxito. Quiero decir que profesoras como la que veis aquí nos hicieron, y muchas otras personas, hicieron de nosotros lo que somos hoy, al margen de nuestro género. Yo vengo de una familia de agricultores, mis abuelos se dedicaban al campo, mis padres pudieron estudiar y entonces todo lo que a mí me ha movido desde el principio pues ha sido valores como la humildad, el sembrar y recoger, cosas que me han acompañado y me han servido mucho para el ejercicio de nuestra profesión. Realmente vale para cualquier profesión. Yo creo que podría haber hecho cualquier otra cosa, ¿no? Además de arquitectura, ¿no? Y esto viene por lo que somos, por la gente que nos ha formado, por nuestros antepasados, por lo que hemos vivido. Y bueno, creo que entendéis un poco lo que quiero decir. Yo en esta etapa de las monjas pues era un personaje bastante fundamental en el colegio, me apuntaba a todas las guerras y las monjas lo sabían y tiraban de mí para cualquier cosa. Había que leer en un funeral en no sé dónde, Marta, me sacaban de clase y yo me iba a la parroquia de al lado a leer lo que hiciera falta. Hay que adornar la iglesia, pues yo allá que me iba. Me viene Pentecostés y tenemos que preparar el colegio. Entonces yo, en vez de estar en el patio, pues yo estaba por allá pululando, me colaba por el jardín de las monjas, me dejaban estar. Y yo hoy me veo y me doy cuenta de que sigo siendo la misma, ¿no? Yo he estado por aquí por el colegio, los que me conocéis, de la ceca a la meca, metiéndome en todos los jardines. Cuando estuvimos en la junta del colegio y me decíais, a ver si llamas a Manterola y le traes tal. Y a mí no se me ocurría que aquello no era posible. O sea, pues yo localizaba a Manterola, hablaba con él, lo iba a buscar al tren, lo traía y eso yo lo hacía ya con 9 años. Y eso ha sido un poco mi vida. Cuando yo vi que estudiar arquitectura en La Coruña era un poco loco en aquella época porque era la LOCSE, que funcionaba fatal lo de la educación en aquella época, yo busco una escuela privada, contacto con un chico que estaba estudiando Derecho aquí y le pido que me envíe los papeles. Entonces yo un día le digo a mis padres, he rellenado unos papeles para hacer un examen previo en la Universidad de Navarra. ¿Qué? ¿Cómo? Es la semana que viene. Entonces, bueno, pues mi madre decide acompañarme, nos venimos viajando en el tren nocturno, en unas literas, nos paramos en Alsasua, tú, Begoña, que eres de Asturias, conoces ese tren, y allí estuvimos unas cuantas horas en Alsasua hasta que pasaba el otro tren de Irún que te traía a Pamplona. Yo aluciné con Pamplona. O sea, yo que venía de Galicia, de una zona, ya os digo, rural, tranquilita, y veo una ciudad preciosa. Luego más adelante me di cuenta, ¿no?, que el urbanismo tenía mucho que ver en aquello que yo percibí con 17 años. Y además, como gallega, me atrevo a hablar mucho del urbanismo de esta ciudad y de las bondades que esta ciudad tiene y que los navarros a veces no reconocen. Bueno, el caso es que yo me vine aquí con una confianza absoluta en mí. Sin bolígrafo, sin goma, sin calculadora, yo no sabía que hacía falta traerse regla, me compré lo que pude en el Policarpo, en la tienda de regalos, y ya que me voy a hacer los previos. Y bueno, tampoco me sorprendí cuando me aceptaron y aquí me vine súper valiente, una todopoderosa, imparable, que no hice más que suspender y sufrir durante 7 años. Entonces, cuando yo termino la carrera, lo que yo necesito es huir de esa situación durísima, de suspender, bueno, no sé, me parece que la universidad o por lo menos la escuela de arquitectura es un lugar muy duro donde te pueden minar el carácter, la personalidad, y yo no estaba dispuesta a dejarme otra vez pisar, ¿no? Entonces yo tenía la necesidad de montar mi despacho y yo fue terminar, me colegié y monté mi despacho. Al principio fueron trabajitos pequeñitos que gracias a Dios no he encontrado ninguna foto porque eran todo fotos de revelar. Pero eran pequeños, pues oficinas, todo tipo de trabajos pequeños. Me cogí un localito en Iturrama para alquilar y realmente mi universidad fue la calle, ¿vale? Yo salgo, monto mi despacho y me doy cuenta de que en la universidad que apenas había aprendido nada y que lo que me iba a sacar adelante eran otro tipo de habilidades, ¿no? Las que yo había ya aprendido con 9 años. Habilidades sociales, de si no sé una cosa, la pregunto o voy a la persona que lo sabe. Ahí viene otra vez
lo que os digo del sentido de la humildad, ¿no? De ir poco a poco. Cada vez que entraba un señor por la oficina y me pedía que le resolviera un asunto, pues yo con toda mi potencia yo tenía que resolvérselo, costara lo que costara. A mí me han pedido cosas súper graciosas. O sea, yo he estado calculando la caca de una perdiz para legalizar una granja de perdices. Guardacaballos, pues lo mismo. Y todo así del aprendizaje, de la cosa. O sea, ningún cliente es grande ni pequeño, sino es un problema a resolver. Y es un reto y a mí eso me encantaba. Hay otra cosa que es un poco el mantra de nuestra oficina, que es buen humor, ocurrencias e intensidad. Esto es una frase que a mí me regalaron en mi 23 cumpleaños, un compañero arquitecto, y esto es un poco también algo que me define. Lo tenemos todavía hoy en el despacho, ese papel que tiene pues 30 años, ¿no? Bueno, muchos años. Y entonces, bueno, cuando no te sale una cosa, pues venga, dale, y repetir, y si no sale esta vez, a la siguiente, y si no sale, pues no salió, ¿no? Entonces esto va con la cosa de que es un constante aprendizaje. Insisto, nunca tuve jefe y entonces todo lo hago un poco a mi estilo. A veces para bien, a veces para mal. Y el tipo de trabajo para mí casi era lo menos importante. Si esto era un poco lo que representaba mi página web hace unos años. Os mencionaré alguna cosa, pero no tengo interés en explicaros ningún proyecto, sino la variedad de cosas que yo he hecho en mi vida. La primera casa de madera es de un señor fontanero con el que yo había trabajado en una vivienda unifamiliar, y entonces él viene a mi despacho y me dice que quiere que le haga su casa y que tiene clarísimo que la casa la quiere de madera y en tal sitio. Y bueno, entonces, bueno, pues yo me empollo todas las casas de madera posibles, pero esto ya os estoy hablando del año 2000, ¿no? Cuando nadie hacía construcción prefabricada. Y bueno, pues acabé haciendo, no sé si 20 casas de madera como esta. Luego tuve mucha suerte en trabajar mucho por la Ulzama, rehabilitando caseríos, haciendo esas casas terribles nuevas, pero que tanto les gustan en lo rural, y yo feliz de hacerlas, o sea, tanto de rehabilitar como de construir a lo antiguo, ¿no? Y eso a mí me da una gran experiencia, porque quizás yo no había sido la mejor estudiando construcción en la universidad, pero sí que estuve muy atenta en hacer bien todas esas construcciones y rehabilitaciones. Aprendí muchísimo de todos los albañiles y constructores de esa época, que para mí pues, fueron mis grandes maestros. Mi relación con los gremios siempre ha sido muy cercana. Bueno, tanto es así que fui tan osada de coordinar gremios a la vez que hacía al principio. Yo, ahora que tengo una empresa de reformas, no me lo puedo creer, cómo fui tan inconsciente, porque que una chica de 27, 28 años se ponga a coordinar gremios siendo arquitecta, en aquella época estaba muy mal visto. O sea, lo tuve que parar. Era un trabajo que no se entendía. Luego, además, si lo haces, lo tienes que hacer bien, como lo estamos haciendo ahora. Pero en aquel momento, pues yo iba como Don Quijote, coordinando, en fin. Pero yo lo intentaba, quiero decir, me parecía que aquello era factible, ¿no? Que, ¿por qué no? Y bueno, después de unas cuantas collejas, pues dices, lo voy a dejar para otro momento. Luego no os lo perdáis, el nombre de la empresa era Lola Gay, ¿vale? O sea, es el nombre de mi abuela materna, Dolores Gay González, y a mí me parecía que era un nombre estupendo, ¿no? De fuerza, de tal. Y de hecho, en el estudio todavía, cuando vemos algo así muy, ¡buah! Esto es súper Lola Gay, ¿no? Con energía. Bueno, pues entonces estamos con muchísimos trabajos de rehabilitaciones en los que aprendí mucho. Hacer ese tipo de trabajos me permitió, el de la derecha, es hacer direcciones de obra importantes. Por ejemplo, eso es un gran caserón, el Palacio de Cenoz, con 16 viviendas dentro. Y yo soy una persona que no le tengo miedo al trabajo y me parece maravilloso hacer direcciones de obra de compañeros, porque aprendes el doble, ¿no? O sea, tienes que meterte en la cabeza de tu compañero y entender, siempre aprender. Y creo que es pones el trabajo por delante de tu persona, ¿no? Y de eso he hecho bastante. Tuve también la oportunidad de hacer en Galicia una bodega muy grande que me dio también mucho quebradero de cabeza. Era una familia de empresarios gallegos que tenían
muchos negocios. Y entre ellos, pues almacenes de construcción. Entonces había que ubicar sus almacenes, os podéis ubicar sus materiales. Las reuniones eran muy duras, ¿no? Porque me tienes que combinar pizarra con ladrillo, bueno, con los materiales. Y bueno, las armaduras, gracias a Dios, no las puse porque no tenían el corrugado. Pero ahí tuve la discusión con ellos para... bueno, un poco... Era un trabajo variopinto. Algo que tenemos aquí a la derecha también, ascensores. Hoy muchos nos dedicamos a poner ascensores, pero en el año 2003 éramos pocos los que lo hacíamos. Entonces, bueno, ya sabéis lo que son las comunidades, pues ahí estaba yo también luchando, aprendiendo lo que es llevar a una comunidad que en el fondo no es muy diferente de otros trabajos, ¿no? Es poner de acuerdo a personas que en muchos casos no se soportan o que tienen sus rencillas y aprovechan esta oportunidad para sacarlas a flote delante de ti sin ningún pudor. Entonces tú tienes que ser conciliador, hábil y pasar por alto ese tipo de rencillas personales para que consigan el objetivo común por el que te han llamado, que es poner un ascensor. Y a mí eso me da mucha satisfacción, pero también mucho desgaste, ¿no? Como soy una persona muy apasionada, creo que no me lo puedo permitir, porque me desgasta. Igual ahora, bueno, pero esto yo con 30 años no lo veía, entonces yo lo hacía y podía con todo. Bueno, también he hecho algo de industrial, conseguí un encargo súper potente en Peralta, sin ninguna experiencia y todo puro entusiasmo, pues más de lo mismo. Un centro médico en Sesma, que me ponen una parcela terrible, entonces yo le pego un mordisco a la parcela para que las ambulancias pues, puedan entrar y salir. Bueno, veis, aquí tengo pues, un poquito de experiencia de los caseríos que os comentaba. Aquí viene el batiburrillo de todas las cosas que yo he hecho. He puesto ahí como un listado. Por ejemplo, esa foto que acompaña es... yo no sé en qué momento salí una noche de fiesta y me encontré con los de Construcciones Iruña, que estaban haciendo, que iban a hacer el derribo de las murallas para hacer el ascensor de descalzos. Marta, ¿tú haces informes? Sí, pues ya te vamos a llamar. Y entonces hice el protocolo de grietas de 100 viviendas en la calle Descalzos. Bueno, ahí me di cuenta de que soy una gran investigadora, ¿no? Que yo, cuando os he dicho, yo valgo para cualquier cosa, para detective yo habría sido buenísima. Y es que cuando nos ponemos a hacer un informe, somos unos grandes investigadores, ¿no? De deducción, de tal. Bueno, pues yo esto lo descubrí ahí, haciendo ese informe. Y me lo pasé súper bien, muy bien. Duro, pero muy bien. Bueno, todo tipo de investigaciones. Pues sucursales bancarias también he hecho. Las granjas, lo que os digo de las perdices, guardacaballos, asesoría urbanística, no concursos. Yo admiro profundamente a los que hacéis concursos. Yo, por aquello de mi pasado, de mis antepasados agricultores, pues yo tengo que sembrar y recoger. Yo, si siembro y no recojo, me da un bajón que de verdad que os admiro mucho a los que lo hacéis. Me quito el sombrero, no tengo palabras. Creo que no nos lo merecemos el trato que tenemos. Bueno, y no calculo ni estructuras ni instalaciones, aunque me hubiera encantado. Bueno, estos son las direcciones de obra que os he comentado. Esto de Paco Glaría. Sí, aquí, por ejemplo, ¿qué aprendí de este edificio cuando hice la dirección de obra? Mirad qué vigas peraltadas. ¿Me imagináis mirando el armado, comprobando el armado de esas vigas peraltadas? Bueno, pues esto te lo da el poder hacer, el que un compañero lo piense y tú lo tienes que ir a comprobar. Es un momento de aprender que a mí me apasiona. Bueno, os he dicho antes, ¿no? Los prefabricados de madera con aquel señor que era fontanero. Había hecho tantas casas prefabricadas que cuando hace 5 años me llaman de Jaunsaras, a mí y a unos cuantos, para convocar un concurso. En Jaunsaras tienen un colegio de los años 60, calculo yo, con un patio cubierto en el que necesitan meter una escuela infantil. Nos llaman en mayo y pretenden que en septiembre, ya sabéis cómo es educación, que en septiembre los niños estén en tu escuela infantil. Yo, bueno, digo, esto es imposible. O sea, de entrada, ¿por qué convocan un concurso? Esto hay que ponerse ya a hacer. Entonces, bueno, yo me llevo ya os digo que no concurso, pero si me llaman voy. Entonces aquí me llamaron. Y entonces digo, pues hay que hacer una casa prefabricada. Empezamos por todas las instalaciones, mientras se fabricaban los paneles CLT en un pueblo de Vizcaya, estábamos ya por dentro haciendo todo el suelo radiante, las instalaciones, los baños, todo el pladur, y cuando estaba el CLT preparado, lo metimos. Y los niños en septiembre no llegó, pero llegó en octubre. Creo que está súper bien. Entonces, si yo no me llego a remangar hace 20 años y a investigar en lo de las
pues son pequeñas cosas, o sea que no hay cliente pequeño, ¿no? O sea, yo a partir de algo pequeño me esfuerzo como si me fuera la vida en ello y tarde o temprano lo acabo sacando de la chistera, porque en la chistera ya lo tengo. Bueno, cosas. Vamos a ver. No se nos olvida ninguno lo que fue el código técnico, ¿no? Fue un terror. O sea, yo que había sido una autodidacta desde que salí de la universidad, de pronto llega el 2006 y otra vez hay que volver a aprender y yo me quedé con un desasosiego que no podía. Yo decía, esto me pilla a mí jovencica, o sea, ¿qué será si me llega a pillar con 65? O sea, yo abandono. Entonces yo me sentía como con una sensación de pesadez. Decía, otra vez no puedo, porque yo he sido siempre muy Quijote. O sea, imaginadme siempre sola. Desde el 2003 tengo a mi fiel escudera, que es Irache, y seguimos juntas, pero siempre sola, a mi estilo todo. Era muy duro. No he mirado la hora, me queda poco. Ya me he pasado, ¿no? Sí. Bueno, entonces mi fiel escudera. Pero yo necesitaba un apoyo más. Y entonces en 2008, creo, me proponen para meterme en la junta del colegio. Y digo, pues esta es la mía, porque alguien tendré que conocer, porque yo no conocía a mucha gente. Siempre metía en mi pecera y sacando con mis clientes, descuernándome y inmolándome por todos ellos, pero muy sola. Entonces me meto en la junta. Una junta estupenda. Nos hemos hecho amigos, ¿verdad? Yo creo que para siempre. Yo puedo descolgar todos los teléfonos y estamos siempre ahí. Si era bueno el rato de la junta, era mejor el rato de la cerveza de después. Bueno, si profundizo aquí, ya me extiendo demasiado. Bueno, pues fue una etapa que otra vez saco a la niña de los 9 años a pasear, que es lo que os he adelantado antes, de que cualquier cosa hicimos lo de la vocalía de cultura. Con Raquel San Martín y yo, pues hacíamos pues cosas súper simpáticas que nos las imaginábamos a nuestra manera. Es otra mujer muy vital y muy capaz. Y bueno, pues lo mismo, a base de entusiasmo lo sacábamos todo. Recuerdo una vez, descolgué el teléfono y le explico a la persona que tenía al otro lado, mira, pues tenemos que hacer, entonces nos vendría bien que viniera y tal. ¿Perdona? Y me dice, bonita, ¿cómo dices que te llamas? Y yo, Marta Pérez. Pues mira, te voy a decir que me pareces un poco ingenua. Y le digo, ya, es que si no fuera ingenua no estaría descolgando el teléfono y sacando esta actividad adelante. Le contesté así y aquella actividad salió y luego me vino, se presentó y yo creo que me respetó. Pero de entrada, pues una persona como yo tiene que aguantar ese tipo de cosas, que yo me las echo a la espalda y me dan exactamente igual. O sea, no os preocupéis. Entonces, bueno, la etapa del colegio fue estupenda y me hizo sentirme en casa, más reforzada. Es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Éramos varias mujeres, bueno, cada uno aportaba lo suyo. Yo no me gusta decir que las mujeres aportan una cosa y los hombres otro. Yo hablo más como equipo, funcionamos súper bien. Fue una etapa de 6 años. El final de esta etapa fue muy duro por el momento económico que nos tocó superar, pero bueno, pues hay que estar a las duras y a las maduras, ¿no? Y ahí estábamos. Eso se termina, yo creo que, bueno, empezó en el 2008, pues hasta el 14. En el año 2012 tengo la oportunidad de hacer asesoría urbanística, un año entero, me lo paso en grande y ahí descubro que lo que a mí me gusta es ayudar. Un poco lo que os decía de la eliminación de barreras arquitectónicas, pues cuando tú estás en un ayuntamiento en una situación de poder, también ayudas. Es súper directo, súper inmediato y yo ahí me volqué. Es un puesto que no pude conservar porque, bueno, se presentaron mejores candidaturas que la mía. Yo al final, aparte de la pasión, pues no tengo un currículum muy importante en urbanismo. Tachán, 2014, nace nuestra hija Maggi. Y eso en el ejercicio profesional pues es una parada, ¿vale? Porque es muy difícil esta pasión repartirla entre un despacho y una tarea tan importante como es la maternidad. Entonces ahí entra en juego mi marido Eduardo, que me apoya, por supuesto en todo. O sea, eso de los cuidados en nuestra casa es paritario total, se dice así, ¿no? Y bueno, entonces Eduardo me propone, el estudio se mantiene al ralentí con Irache a su cargo, y Eduardo me propone una colaboración en la empresa constructora en la que él trabaja y me dice, ¿por qué no llevas algunos proyectos de la oficina
que yo te echo una mano, ¿no? Cuando tú tengas que estar en la calle, pues yo estoy con la niña y demás. Entonces empiezo a investigar y a meterme en el mundo de la construcción, ¿no? Una aproximación como jefa de obra en una constructora externa. Bueno, la experiencia es súper positiva porque es algo que a mí me faltaba. Bueno, en aquel momento no lo sabía, yo no le daba mérito al trabajo que se hace desde una empresa constructora. Entonces, bueno, pues yo desde dentro, ver cómo funcionaban los pedidos, las cosas, bueno, pues me llamó la atención. Y entonces fue muy cómodo para nosotros criar a Maggie en ese equipo, en ese tándem, y en el 2017 decidimos montar nuestra empresa, que es Cota, ¿vale? Antes de montar Cota, la empresa constructora en la que trabajaba me pide, pero no me dejes en lo del COAN. ¿Y qué es lo del COAN? Resulta que el colegio convoca un concurso para hacer esta sala en la que estamos ahora haciendo. Entonces yo se lo había propuesto a la constructora, oye, que el colegio hace una sala. Entonces yo tengo un gran vínculo con esta sala porque fui la jefa de obra de esta sala. Y ahí, bueno, intento, joven, quiero dejarte sitio, Edurne. Vamos a ver. Entonces, fue súper divertido porque Óscar Pérez y Javier Pérez diseñan un Ferrari, que es esto, que igual no os lo parece, pero ya os digo yo que lo es, y todo se metió por una ventana que se desmontó. Os recuerdo que estamos a 30 metros de altura sobre el nivel de la calle y aquí hay unas vigas gigantes de hierro que pesan 1 tonelada cada una y todo se metió un sábado a las 7 de la mañana con un peligro tremendo. Bueno, a mí me va la marcha, o sea, yo no pasé miedo en ningún momento, pero os digo que estamos en un Ferrari, dentro de un Ferrari. Esto es una joya. Bueno, se me ocurren tantas cosas para contar que me voy a frenar. Bueno, entonces es la última obra que yo hago para esta gente y entonces fundamos Cota. Fundamos Cota a nuestro gusto, porque es lo que queríamos. O sea, yo, os repito, nunca he tenido un jefe y las cosas las hago a mi estilo. Menos mal que vino mi complemento, porque, por ejemplo, algo que no os he contado, cuando yo monté mi despacho en el 99, mi primer contacto con Hacienda fue una multa, porque yo hacía trabajos y facturaba, pero no declaraba. No declaraba porque no tenía ni idea de lo que era aquello. O sea, ¿no? Yo aquello no tenía ni idea. Y entonces me venía muy bien que Eduardo me centrara, ¿no? Y entonces Eduardo es ese complemento, esa parte que yo no tengo, porque no me interesa en absoluto, la tiene Eduardo. Entonces Eduardo tenía clarísimo cómo íbamos a montar Cota. Creo que empezamos por el logotipo, que se lo encargamos a José Félix Collazos. El programa de gestión, que tú dijiste que era imprescindible ponerlo. Entonces, claro, hacer un programa de gestión para la obra de un baño, pues igual parece que no, ¿no? Pero él decía, lo vamos a poner porque luego vamos a estar con tanto trabajo que no vamos a poner nunca jamás el programa de gestión. Entonces, lo primero fue la batalla que tuvimos dentro del despacho para implantar el programa de gestión, que es algo similar a un Presto, ¿vale? Pero mucho más complicado. Y entonces, bueno, con Irache es que aquello era la monda. O sea, cuando Eduardo se iba a tomar el café, nosotras no sabríamos el Presto, ¿no? Porque el programa nos parecía tremendamente árido. Y no le faltó razón, acertó en todo. Sabemos de empresas como San Martín, que, por decir otras, o sea, empresas muy grandes, que están luego poniendo el programa de gestión y es un mundo. Entonces nosotros empezamos por ahí, ¿no? Empezamos invirtiendo en nosotros, invirtiendo sin tener todavía réditos. Total, llevábamos 20 años ya preparándonos, ¿no? Para esto. Es como aquel despachito que yo monté, todo lo que yo fui aprendiendo, él también por su parte, en diferentes empresas constructoras, pues todo condujo a que 2 personas, ¿no? Súper capacitadas se juntan y se empiezan a rodear de un equipo, que yo creo que es lo importante de nuestra empresa. O sea, para mí fue muy agradable montar Cota, porque había estado siempre sola, todos los disgustos eran para mí, las victorias también, y entonces tener a alguien con quien consensuar, con quien decidir, con el mismo ADN que tenía Marta Pérez, arquitecta, ¿no? Pero aquello fue muy bueno. El primer trabajo fue... bueno, mira, aquí estaba, lo de la sede me he lanzado, ¿vale? 2017 Cota.
Bueno, esta es nuestra oficina, nos fuimos de Barañáin, que estábamos antes en Barañáin, y nos fuimos a Gorraiz, vivimos en Sarriguren y para facilitar nuestra vida familiar y conciliar bien, montamos el despachito en Gorraiz, ¿vale? También un despacho que es como si fuera una casa. Tenemos una cocina a la que le damos muchísima importancia, queremos como conciliar, que nuestro equipo se sienta confortable, es como nuestra casa. Bueno, también porque vendemos cocinas y armarios, entonces había que meterlo todo, pero bueno, es nuestro despacho. Bueno, nuestra primera obra fue para un cuñado, que la familia es muy importante para los inicios, fue nuestra primera obrita. Ellos tenían un porche lleno de humedades con unos puentes térmicos brutales y en cambio el porche era lo mejor de la casa y la casa pues era un pequeño laberinto. Y les explicamos nuestra idea y la verdad que yo creo que les ha cambiado mucho la vida y a nosotros nos dieron la oportunidad de arrancar y nosotros a ellos les mejoramos la vida de verdad. Como a todos los clientes, ¿no os parece? Cuando un cliente pasa por tu despacho, ojo, ya tiene mucho ganado. O sea, es mejor que ir al médico, yo creo. Bueno, ¿qué tipo de obras hacemos? Pues todas, todas. Y cuanto más reto, más nos pone, yo creo. Esto de aquí abajo, reformamos un hotel de 60 habitaciones en 20 días en Navidad, del 19, creo que fue. Y bueno, pues esto, si no tienes un buen programa de gestión, un equipo coordinado, las ideas claras, bueno, y mucho espíritu de sacrificio, porque nos quedamos sin Navidad, pues esto no se hace. Bueno, no solo hacemos proyectos nuestros que luego ejecutamos con personal propio, también hacemos proyectos para compañeros, que viene al hilo de lo que os he dicho antes de las direcciones de obra, ¿no? Que es muy enriquecedor. A mí cuando Enrique Cale me dice que hace obras por 800 euros y yo digo, que no, que eso es imposible. Pues vamos a probar. Y efectivamente, pues se puede hacer. Y hicimos una vivienda con él y es muy, muy enriquecedor. Bueno, para Pesteguía hicimos también unas oficinas en Iturrondo. Esto fue por concurso. Aquí sí que licitamos para la administración, que es una cosa que no solemos hacer, porque los precios de las licitaciones son una vergüenza, o sea, es muy difícil sacar adelante. O sea, yo ya me veis que estoy en el otro lado. Me he pasado al lado de las constructoras, ¿no? El constructor Llorica y demás, pero de verdad que ahora ya no me acuerdo mucho, pero cuando empezamos a trabajar con Cota, algo que me llamaba la atención es que transportar los materiales también cuesta dinero, ¿no? Tú puedes decir que una ventana vale 500, bueno, en concreto una ventana no, pero cualquier cosa que tú te traigas de Alicante vale los 10 euros que cuesta en Alicante más los 20 que te cuesta traértela aquí, ¿no? Entonces eso a mí me llamaba mucho la atención. ¿O quién te lo sube? No, señora, yo lo monto arriba, pero a mí me lo suben. Pues tienes que pagarle a alguien para que te lo suba del bajo al séptimo, porque eso también cuesta dinero. Entonces no solemos licitar, no es algo que nos entusiasme, porque los precios de licitación son muy bajos y eso espero que la administración lo aprenda, porque hay empresas que van cayendo y a mí no me extraña que caigan, porque son bajas muy temerarias. Si hay bajas en nuestro gremio de arquitectura, en la construcción también. Y no lo merecemos los ciudadanos ni las empresas que están cayendo. Bueno, este fue un proyecto muy, muy importante para nosotros de Ignacio Lita y Koldo Gaztelu, un portal, que es también pues otro Ferrari, ¿no? Una cosa hecha a medida y, bueno, aquí había que calibrar el láser para sacar esta obra adelante. El láser y el lapicero, por el presupuesto. Bueno, a medida que uno va haciendo este tipo de obras, se mejora como arquitecto. Porque yo hasta cuando tuve esa experiencia que os he contado con la empresa constructora, no controlaba tanto el presupuesto como con la mía. Porque cuando yo me equivoco en un número, sale de mi bolsillo, ¿no? Y entonces eso me ha hecho ser más completa como arquitecta y a la vez no más cobarde, sino más responsable. Cada vez que hacemos una línea, esa línea vale un dinero. Bueno, esto es un proyectillo que hicimos en Auza, también muy bonito, rehabilitación, en Auza la Ulzama, creación de vivienda. Esto sí que lo hice... Bueno, es que si os cuento cada cosa, aquí el cliente quería crear una vivienda nueva en el ensanche y estaba convencido que para ello tenía que meter unas chimeneas por el patio y que se iba a meter en un litigio que se había metido ya en un litigio con los vecinos
para poner unas chimeneas por el patio. Había un vecino que no le dejaba. Y entonces nos llama, Marta, ¿tú harías? Y yo, bueno, ya, lo primero que te voy a hacer es si hay una chimenea en el plomo de tu casa. Bueno, pues tú subes. Subimos al peón y al oficial a la cubierta, estuvieron haciendo no sé qué, y resulta que tenía la chimenea dentro, en el plomo de su casa. Y se quedó sin litigio ni nada. Eso igual como arquitecto no lo gestionas, ¿no? Pues tú dices, pues no tendrá chimenea. O sea, pero si tú ya tienes un peón, un albañil, y los mandas ahí que se suban, que se bajen, que entren, que hagan una cata, y acabamos deduciendo que había una chimenea. Entonces esta casa, creación de vivienda nueva en el ensanche, ya sabéis lo tedioso que es conseguir eso, solo lo consigues si tienes una chimenea. La encontramos. Bueno, un proyecto precioso de una vivienda aquí en la calle Oiz, también para otra arquitecta. No, este no es de Amaya, perdón, el anterior sí. Bueno, es una vivienda de verano que nos vino muy bonito. Y esta es nuestra primera obra completa, ¿eh? Ya hemos hecho una casa en cimientos, desde los cimientos hasta la cubierta. Esto está recientemente terminado. Entonces, me he encontrado abajo con María Ormeneta, que me ha dicho, tienes que hablar mucho de tu empresa constructora porque no hay muchos arquitectos que tengan una empresa constructora. Os diré que no es un trabajo muy diferente al de un arquitecto. O sea, de hecho, a mí la secuencia me resultó súper natural, por supuesto, porque tengo el apoyo de Eduardo, que se dedica a esa parte durísima de gestión. Como arquitecta me he hipercompletado en el control del presupuesto. Cuando tú tienes una empresa constructora, lo importante no solo es el presupuesto, es el tiempo. O sea, son unos factores que pesan muchísimo, más que cuando eres arquitecto, ¿no? Que te preocupas por el programa, la relación con el cliente, las necesidades que tenga. Cuando tienes una empresa constructora, subes un nivel, ¿no? Porque entra el dinero y el tiempo. También la responsabilidad, que es un poquito mayor. Si yo la lío, la he liado completo. Estuve hace poco en una comida de arquitectos del decanato y me dijo, ¿hace falta ser loco para que un arquitecto monte una constructora? Yo no les dije que tenía una. Y es que es verdad, la responsabilidad que tenemos como arquitectos es enorme, y si ese arquitecto encima es el constructor, o sea, yo de verdad espero que no nos pase nunca nada mal. Tenemos que hacerlo todo muy bien porque, bueno, Maggi, que va a ser de tu herencia. Y no sé, quizás si lo que os interesa es como jefa de obra que es estar en una empresa constructora, es muy similar al trabajo de arquitectura. O sea, yo creo que es muy similar, pero tienes que tener la calculadora cerca, ¿no? Y un buen programa de gestión que te avise de las desviaciones. Yo creo que os he explicado un poco todo y es que creo que Edurne tiene que hablar. ¿Eh? No. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. ¿Eh? Sí, ¿no? Bueno, muchas gracias, Marta. No sé qué os ha parecido, a mí me ha encantado. Así que podría seguir escuchándola y yo lo mío casi que, bueno, yo solo soy arquitecta, ¿eh? Aviso, pero bueno, ahora empezamos con lo mío. Espero ser concisa y bueno. Lo primero de todo decir que, bueno, que me ha hecho mucha ilusión que me invitara al colegio, porque también formé parte de la junta y luego lo cuento un poco. Y además coincidí con Marta y la conocía y sé que es un Ferrari también, ella, ya de por sí. Entonces, me hace mucha ilusión compartir esta charla y espero que luego podamos hablar un poco. Bueno, lo primero de todo, quería contextualizar un poco, ponerle un poco de palabras a qué es lo que yo siento que me ha hecho en mi vida tomar decisiones, a veces, ciertas expresiones de estas que a veces te han retumbado en la cabeza, ¿no? Y que de alguna manera te han determinado como persona y creo que también en la profesión, ¿no? Que para mí es inseparable. La primera, bueno, yo planteaba aquí un poco, como luego espero que tengamos un poco de charla, ¿no? Pues un pequeño juego que me gustaría, estas son mis frases, las que yo he podido seleccionar, seguro que vosotras tenéis otras que también os han marcado de alguna manera, ¿no? Para mí la primera de todas, estudia lo que quieras para ser independiente.
te implicas demasiado. Bueno, una de las cosas que sería interesante ver es quién me dijo estas frases. Hay frases que las he entendido con el paso del tiempo, ¿no? Y esta es una de ellas, te implicas demasiado. Persevera es otra. Y aquí el que piensa soy yo. Os podéis imaginar que una y otra me han hecho tomar rumbos que para mí han sido de pues lugares de no retorno, ¿no? Como esto de aquí el que piensa soy yo. Entonces, ya partiendo de ese panorama, os puedo decir que yo siempre he tenido como en mi vocación el hecho de trabajar de manera autónoma, ¿no? El poder ser dueña de mis aciertos y mis errores, y en esto me ha acompañado siempre el que fue mi pareja durante muchos años y ahora ya no es mi pareja, pero sigue siendo mi socio, cosa que significa que nos hemos entendido siempre bien en el campo profesional. Bueno, empezamos a estudiar juntos y a partir de entonces, bueno, pues ya después de trabajar un tiempo para otros arquitectos, enseguida nos montamos nuestro estudio. Y nuestro estudio queríamos que fuera un paraguas, no solo para todo lo que pensábamos que podíamos llegar a hacer allá en el 2003 cuando lo montamos, que justo 2004, justo habíamos acabado hacía unos pocos años en la escuela y no sabíamos bien lo que íbamos a hacer. Entonces no queríamos ni que llevara el apellido de ninguno de los dos, porque no sabíamos si en el futuro trabajaríamos con más personas, por ejemplo, y queríamos que fuera un paraguas para ello, ni que tampoco nos determinara en el tipo de trabajo que hiciéramos, pues porque él tenía formación en paisaje y yo en urbanismo, aparte de lo que era la arquitectura, ¿no? La carrera de arquitecta en sí. Pero bueno, sabíamos que seguramente en los tiempos que estábamos viviendo, pues íbamos a tener que seguir formándonos y sortear y tratar de abarcar distintos campos, ¿no? Entonces le llamamos Artema porque tema es un sufijo griego que significa todo lo que tiene que ver con, y para nosotros eso, pues queríamos que nuestro estudio fuera todo lo que tiene que ver con la arquitectura y ya se vería lo que iba a ser, ¿no? Y creo que, bueno, igual en la presentación lo que se ve, no, bueno, quizá no son grandes proyectos, pero sí que todo lo que tiene que ver con, pues creo que hemos intentado un poco abarcarlo, ¿no? Aquí empezamos con los primeros años. Bueno, pues como os digo, después de trabajar para otros estudios y empecé sobre todo, bueno, aparte de las prácticas que empecé a hacer, después ya en trabajos más de urbanismo. Estos son los primeros que hicimos ya por nuestra cuenta, que eran, bueno, pues hicimos el plan municipal de Gallipienzo y el de la Zagorría, cada uno con pues eran municipios pequeños, pero que, como dice Marta, no había para nosotros proyectos grandes ni pequeños, porque fueron trabajos que nos duraron mucho tiempo, por complicados de gestión y en la que bueno, pues había que hacer un trabajo muy sobre el terreno y muy pensando en que la gestión que se planteara luego fuera factible y pudiera hacer pues que tuviera una transformación real y una mejora real. Y por ejemplo, en el caso de Gallipienzo, que es esta imagen que veis aquí, pues hicimos lo que eran unas ordenanzas de rehabilitación, porque era, si lo conocéis un poco, es un municipio un poco similar a Ujue, es un asentamiento medieval, pero totalmente destartalado. Así como Ujue está perfectamente conservado, pues Gallipienzo, y más en aquel momento, pues necesitaba una rehabilitación muy urgente. Y entonces hicimos unas ordenanzas de rehabilitación que nos permitió conseguir que se declarara área de rehabilitación preferente, que luego le posibilitó que pudiera tener ayudas públicas que ahora son muy generales, pero entonces no existían, ¿no? Y luego he puesto otra imagen que es un ejemplo de los Europanes que nos presentamos. También tienen que ver, bueno, eran concursos para jóvenes arquitectos en materia de urbanismo que a nosotros pues nos apasionaba mucho. Al contrario de Marta, sí que nos hemos metido también en el tema concursos y tiene toda la razón que desgasta muchísimo. Pero bueno, luego veréis unos pantallazos que he traído también de algunas cosas que pudieron ser y se quedaron en concurso, ¿no? Bueno, después de varios años haciendo planeamiento,
y sobre todo desde el lado de la normativa, de la redacción de la normativa, de la gestión, etcétera, alineaciones y demás, pues empecé a interesarme pues porque me llamaron desde el colectivo Urbanas, que si conocéis un poco, pues es una asociación formada por mujeres que estábamos formadas en distintas disciplinas, no solamente arquitectas, sino también hay biólogas, economistas, y para mí era muy interesante participar de un grupo de profesionales que dentro de nuestro campo podíamos entendernos y podíamos llegar a reflexiones más complejas dentro de lo que es el propio urbanismo, ¿no? Y entonces aquí lo que os quiero presentar no son esas intervenciones que yo he podido hacer con las urbanas porque eran propiamente de urbanas y no quiero apropiarme de ellas, ¿no? Sino lo que después he podido hacer a partir un poco de esos conocimientos. Y, por ejemplo, han sido paseos en Estella y en Puente, también con unos talleres previos de formación y de participación con la gente de los propios pueblos que venían pues para que pudiéramos reflexionar sobre lo que era, sobre lo que es la ciudad, cómo la ciudad responde a las necesidades de la vida cotidiana, ¿no? Y de esa manera analizábamos el urbanismo saltando del papel a la calle, ¿no? Y poniendo en cuestión pues ciertas claves que hacen que una ciudad sea más o menos vivible, ¿no? Después ya, también relacionado un poco con esto, el colegio, después de que yo había formado parte de la Junta, que coincidí entonces con Marta, como os decía, entre el año 2008 y 2014, después, en una de las jornadas del ciclo de cine, el colegio quiso poner la película sobre Jane Jacobs, Citizen Jane, Battle for the City, y me llamaron porque Jane Jacobs siempre había sido un referente en las urbanas y habíamos hablado mucho de las teorías de Jane Jacobs, entonces tuve la oportunidad de un poco de llevar el coloquio y la presentación y demás. Y también un poco en esa línea, otra de las jornadas a la que participé porque me llamaron también desde el colegio fue una presentación en la Cátedra UNESCO de la Universidad Pública en la que me pidieron que hablara sobre la presencia de la mujer en la profesión, en el colegio, cómo la presencia de la mujer podía haber de alguna manera introducido nuevos contenidos, qué representación tenía mayor o menor, etcétera, ¿no? Entonces también tuve la posibilidad de participar, lo cual me resultó interesante. También la línea del urbanismo pensado para las personas, no solamente para las personas, sino para que la vida sea más sostenible, ¿no? Entonces aquí fueron unas jornadas que me invitaron a participar desde Som Energía. No sé si conocéis un poco Som Energía, es una cooperativa que trabaja por la sostenibilidad y en ese momento estaba queriendo impulsar la movilidad sostenible. Y entonces también aquí sí que participé como miembro de las urbanas, pues reflexionando sobre lo que supone la mejora de la movilidad para facilitar la vida cotidiana, ¿no? Y aquí, una última intervención, creo que ya no tendría alguna más que contaros, pero he cogido un poco lo que para mí ha sido más, o en lo que me he implicado más. Esta fue una intervención en un encuentro de urbanismo que nos invitó el Gobierno de Navarra, que se hizo en Tafalla, para reflexionar sobre cómo la COVID nos había puesto en cuestión ciertas fórmulas en materia de urbanismo, ¿no? Y entonces también tuve la ocasión con una compañera de las urbanas de explicar un poco el trabajo que se estaba haciendo desde las urbanas. Y aquí, saltando un poco en el tiempo y también de materia,
quiero exponer un poco pues también ese periodo en el que formé parte de la Junta del Colegio del COAM, que como dice Marta, aparte que formamos un equipo, varios equipos, porque veis, he querido poner las 4 imágenes que parece que son la misma, pero son diferentes porque hay personas diferentes. Y con todas ellas ha sido un trabajo intenso y muy interesante. Marta, veréis que está por ahí también. Y bueno, pues, ¿cuál fue sobre todo mi razón para entrar en la Junta? Pues os podría decir que, bueno, era el 2008, yo era muy joven, de hecho era la más joven de la Junta, pero pues había tenido ciertas experiencias, sobre todo en concursos, que veía que era imprescindible cambiar y que desde el colegio creía que era la fórmula para intentar mejorar las condiciones en las que podíamos competir, ¿no? Que había que velar por una competencia sana, por la libre concurrencia y demás. Y entonces fue un poco el motor que me hizo a mí entrar en la Junta, ¿no? Y ahí iniciamos un trabajo de cuestionamiento desde el propio colegio, de pues un trabajo de cuestionar cómo estaban saliendo las bases de los concursos y demás. Y tuve la oportunidad de escribir un artículo como una de tantas cosas que se hicieron desde la Junta, pero bueno, me dieron la posibilidad de escribir un artículo que se publicó en Diario Navarra y en Diario Noticias. He traído el Diario Noticias porque el Diario Navarra me cambió el título, cosa que me fastidió mucho, entonces no lo he traído. He traído el Diario Noticias, que decía abrir la puerta a la cualificación. Yo en ese artículo lo que venía a decir era, hacía un relato de, igual lo habréis leído y hasta os aburro, pero bueno, de primeras obras que habrían que si en su momento se hubiera cuestionado la solvencia de sus autores, no se hubieran llegado a hacer nunca, como puede ser el Pompidou, ¿no? Primeras obras en las que los autores eran lo suficientemente jóvenes e inexpertos como para que en su momento no se les hubiera tomado en serio y no se hubiera dado la confianza para hacer aquellas obras, directamente no existirían. Y bueno, ahora mismo no recuerdo cuáles, porque hice una investigación de un montón de obras que son internacionalmente muy conocidas, y entre ellas, por ejemplo, está el Pompidou, que ahora me viene a la cabeza, pero hay muchísimas otras, ¿no? Bueno, y luego también, a raíz de eso, cuando ya al final de mi etapa en la Junta, tuve la oportunidad de formar parte del jurado de los premios COAM de aquel año, ¿no? Que era en el 2013, perdón. Ahí salgo con una compañera que igual la conoceréis también, que es Mayer Vélez, porque que estuve en el jurado, que entonces también era muy joven y tampoco seguramente había muchas... bueno, había 200 proyectos que se habían presentado y una de las cosas que valoramos desde la Junta era que ya que llevábamos mucho tiempo intentando que los concursos fueran limpios, queríamos dar ejemplo, ¿no? Y entonces quisimos que los 200 proyectos que se presentaran se expusieran para que la ciudadanía pudiera verlo y que además quienes habíamos estado en el jurado pudiéramos incluso someternos al cuestionamiento de quien quisiera cuestionarlo. Quiero decir, que hubiera esa transparencia lo suficientemente radical como para no tener miedo de exponer los 200 proyectos, y aparte que era un material súper valioso, que era súper importante que la gente lo viera. Y entonces por eso lo he traído, porque para mí fue algo que fue importante de hacer y bueno, pues no sé, algo bonito, algo para celebrar. También trajimos a todos los que habían sido, porque en otras convocatorias y en otras delegaciones también solo se exponían los finalistas y ganadores y nos parecía que era una oportunidad perdida, y entonces nos liamos la manta a la cabeza, Mayer y yo, y hicimos aquella exposición. Bueno, y soy consciente de que después también se está trabajando en conseguir que los concursos mejoren, pero todavía hay un camino muy importante, pues porque hay una inercia en contra, ¿no? Aquí es otro, como veis, no traigo solo proyectos, bueno, luego traeré también algún proyecto más constructivo, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me ha definido mucho también es, bueno, igual esa frase de te implicas demasiado, ahora empezáis a entenderla un poco, ¿no? Pues es porque yo quería explicar en esta presentación un poco no solo lo que hago, sino lo que soy, que creo que me representa, y porque lo que he hecho es un poco también dar respuesta a las oportunidades que he tenido, que no quiere decir que se agoten en sí mismas, ¿no? Sino que aspiro a que llevo 20 años, espero por lo menos para pagar la seguridad social llevar otros 20 más. Entonces,
Bueno, por concretar, aquí lo que he traído es un artículo en prensa que también tuve la oportunidad de escribir, que me lo pidió Diario de Navarra en el momento en el que quería sacar un especial, diciembre de 2020, después justo de la pandemia, de cómo la pandemia nos había cambiado un poco, cómo nos había transformado. Desde el punto de vista, yo lo enfoqué desde el punto de vista de cómo nos había hecho descubrir nuevos espacios en nuestras viviendas y cómo la versatilidad era fundamental en la vivienda, pues para poder dar respuesta a de repente ese cambio tan brutal de que todos estuviéramos encerrados y demás. Bueno, aquí traigo otra cosa totalmente diferente, también desde el urbanismo, pero bueno, en si queréis, una escala un poco diferente y también una metodología diferente a lo que viene siendo tradicionalmente la disciplina urbanística. Aquí tuvimos la oportunidad, esto fue el 2022, de redactar el primer plan de accesibilidad de Puente la Reina, con unas ayudas que salieron, que todavía sé que siguen saliendo, de acciones innovadoras en materia de urbanismo, ¿no? Y entonces fue muy interesante porque lo hicimos Borja y yo, mi socio y yo, con Marcela, que es esta chica que veis ahí, que es experta en accesibilidad y tiene una empresa que se llama Calícrates. Aquí veis que trabajamos los dos estudios juntos. Y bueno, pues desarrollamos toda una metodología para hacer que el diagnóstico que estábamos haciendo sobre accesibilidad, a la que invitamos a participar a todo el que quisiera de Puente, y vino gente con problemas de movilidad y demás, que fue muy interesante hablar con ellos, saltamos también al plano de la calle. No nos quedamos solamente en el papel, lo reflejamos en el papel, pero no nos quedábamos solamente ahí. Y entonces hicimos una gradación con una metodología, como digo, que llegamos a desarrollar, de gradación de necesidades de mejora de accesibilidad, y lo recogimos en una serie de fichas y demás, y planteamos unas posibilidades de transformación a través del trabajo en las secciones y demás, de tal manera que luego les hemos dado al Ayuntamiento de Puente una herramienta que pueden revisar y perfeccionar a lo largo de los años. Es decir, si hacen trabajos de mejora, lo pueden reflejar en esa herramienta y pueden hacer que esos gráficos que veis ahí del rojo al verde, ¿no?, vayan cambiando con los años. Y eso era lo que para nosotros era importante en este trabajo. Aquí lo que traigo es otro trabajo también en Puente, este y el siguiente, que ahora os cuento por qué están juntos, tiene más que ver con la sostenibilidad y la eficiencia energética. Son dos proyectos que para nosotros han sido interesantes. Este está construido, el siguiente está de momento solo en proyecto, porque lleva un trámite largo, que está siendo larguísimo, con la Confederación Hidrográfica del Ebro. Bueno, y este consistía en, se hizo un estudio de las posibilidades de autoconsumo del ayuntamiento para suministrar energía eléctrica a 5 edificios municipales y al alumbrado público. Y se hizo un estudio desde Soma Energía. Nosotros estábamos entonces colaborando con Soma Energía, y entonces el ayuntamiento sacó el concurso para llegar a hacer lo que era la reforma de la cubierta del frontón y poder instalar placas fotovoltaicas en la mitad de la cubierta, y en la otra mitad de la cubierta el ayuntamiento cedía el uso de esa mitad para que la comunidad energética, por eso veis esta foto con personas, porque es la gente que vino a las reuniones de la comunidad energética, que se estaba formando en ese momento, para tener ahí su producción fotovoltaica. Porque, si sabéis, el Ayuntamiento de Puente tenía el reto de favorecer que la gente tuviera el acceso a la energía fotovoltaica sin tener que utilizar las cubiertas del casco antiguo, porque, como sabéis, está protegido y súper protegido por Príncipe de Viana y no permite que haya placas fotovoltaicas. Entonces, bueno, pues ahí tuvimos que hacer un trabajo que, si queréis, es un trabajo discreto, porque era una cubierta de amianto, que quitamos el amianto,
pero bueno, fue muy meticuloso en el sentido de que había un trabajo ahí, pues, por ejemplo, de refuerzo de esa estructura, que luego la cubrimos con paneles sándwich, etcétera. Y bueno, pues era un trabajo pequeño, pero que para nosotros significaba favorecer el que ahí se pudiera poner esa energía fotovoltaica. Ese gráfico que veis ahí arriba ahora os lo quiero explicar ahora porque si veis estas líneas de aquí, las de arriba, es la producción bueno, las de arriba son la producción de lo que os voy a contar después. La línea de abajo es la producción, el gráfico de producción de energía fotovoltaica en el frontón. ¿Por qué están las dos gráficas? Porque se compagina esta energía fotovoltaica con lo siguiente, que es la energía hidráulica. Y aquí en este otro proyecto, que como os digo está en proyecto, y bueno, se me olvidaba decir, en el concurso del frontón, otra de las cosas que quisimos hacer para, bueno, que además nos hizo conseguir puntos en el concurso fue mejorar la accesibilidad. El ayuntamiento no lo pedía, pero el frontón estaba muy obsoleto y bueno, pues se accedía con unas escaleras que quisimos mejorar, sin más. Aquí este es un proyecto de la recuperación de la central, que si conocéis a alguien, pues es una central muy pequeñita que funcionó entre los años 20 y los 80. En los 80 las centrales hidráulicas, no solamente esta, sino muchas otras, dejaron de funcionar y bueno, y está actualmente en ruinas. Entonces el ayuntamiento quería ponerla en marcha y que las dos energías, la fotovoltaica y la hidráulica, se complementaran para conseguir ese autoconsumo, ¿no? Y entonces hicimos el proyecto con un equipo que veis aquí abajo, que una de las cosas que luego hablaré un poco es lo importante que es para nosotros la formación de equipos y el que haya un buen entendimiento y una comunicación que nos haga evolucionar al equipo y aportar lo mejor de cada uno. Y en este proyecto hemos tenido pues un equipo que para mí ha sido pues el gran logro de este trabajo, ¿no? El contar con estas personas. Aquí, bueno, otro trabajo también en el que estamos ahora acabando, que nos ha implicado durante también muchos años, porque esto es una rehabilitación que, bueno, para los que no sabéis, está aquí la presidenta de esta comunidad, lo cual me hace pensar que algo hemos hecho bien si ella está aquí, ¿no? Aunque, bueno, tuvimos reunión hace 2 días y todavía la obra está sin acabar, pero estamos acabando y creo que podemos estar contentos. Bueno, esto es una 103 viviendas en Mendillorri, que nos llamaron ya hace bastantes años. En el 2016 se hizo un concurso y la comunidad hizo un concurso entre 6 o 7, no me acuerdo, 6 o 7 equipos de arquitectos, y nosotros, bueno, conscientes de que era una obra de 103 viviendas, que un poco se escapaba de escala para lo que Borja y yo podíamos hacer, y seguramente no tanto porque se escapara de escala, sino porque éramos conscientes, después de toda la trayectoria que llevamos, como os decía, de concursos, solvencias, de que desde fuera no solamente tienes que ser bueno, sino que además tienes que demostrar para alguien que no te conoce que vas a ser solvente, que vas a cumplir. Entonces, ¿qué hicimos? Formar un equipo con otro estudio. Y llamamos a V Arquitectos y desde entonces llevamos trabajando en este proyecto bueno, implicadas 4 personas. Estamos Borja y yo y 2 personas de V Arquitectos en esta rehabilitación. Y bueno, el reto que ha sido, bueno, nos llamaron en 2016 sobre todo porque tenían problemas de condensaciones y de humedades. Y entonces vimos que el origen de esas condensaciones y humedades era la falta de aislamiento. Son viviendas de régimen especial, de VPO de régimen especial, y se habían construido en el año 94 con una lógica constructiva muy de mínimos, tan de mínimos que ya después de entregar el proyecto y poder optar a todas las ayudas que hemos podido optar, que han sido las de Gobierno Navarra y las del IDAE, pues después de empezar la obra, suerte que nos dimos cuenta, hicimos catas y nos dimos cuenta de que las fábricas de ladrillo estaban tan poco apoyadas en las fachadas, que solamente tenían 2 centímetros, en algunos puntos 2 centímetros de apoyo en ladrillo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues cambiamos un poco
bueno, lo que era la subestructura de esa fachada, que iba a tener anclajes en todo lo que es la vertical de los perfiles, los anclamos solamente en lo que son los cantos de forjados y anclamos toda la fábrica de ladrillo con chapas de acero que van atornilladas con unos tornillos de 20 centímetros a lo que son las vigas. Entonces, eso nos ha permitido respirar tranquilos, darnos cuenta de que nos dimos cuenta a tiempo, hemos conseguido hacer las fachadas y hemos tenido que ajustar, como os podéis imaginar que eso fue un sobrecoste, el cambio de subestructura en el último momento, pues hemos prescindido de ciertos pues temas más estéticos, sobre todo en plantas bajas y demás, de utilización de chapa, por ejemplo, que lo hemos reducido, hemos metido sate y demás en algunos puntos para poder conseguir que estas viviendas, que son viviendas modestas, aun y todo se puedan rehabilitar y sin que suponga un sobrecoste. Bueno, deciros que además tuvimos algo más de ayudas porque hicimos el proyecto de intervención global, un proyecto de intervención global, y entonces eso nos permitió optar a una ayuda más, ¿no? Bueno, como veis, estas eran fotos en la que esta me gusta porque es una foto, como veis, que como son varios edificios, se ve en la misma imagen, tenemos distintas fases de obra en la misma foto. Pero bueno, veis que la solución es sencilla, es una cerámica que sí que nos hicieron un color, como son 103, pues hemos podido un poco jugar con la personalización de los colores, ¿no? Una fachada cerámica ventilada. Y después la utilización, como sabéis, los tendederos que marca habitabilidad, que tienes que ingeniártelas para si cierras el mirador, que queríamos cerrarlo porque los miradores eran todos muy regulares y demás. Y entonces quisimos cerrar los miradores todos con nueva carpintería para que fueran más estancos y tuvieran mejores prestaciones, y eso nos hizo sacar los tendederos fuera, y entonces lo hemos hecho de una manera sencilla con chapa mini onda y demás. Bueno, así. Luego, otro en esta línea también, otras cosas que hemos hecho, esto ya es más casi trabajo de asesoría, ¿no? Que es el estudio también, pues, para el Ayuntamiento de Puente de cómo se puede mejorar un edificio de apartamentos tutelados en el que tiene el Ayuntamiento, que son para viviendas de renta baja, además en una zona que está protegida, como es el casco antiguo. Hemos hecho un estudio un estudio económico y de eficiencia energética de distintas intervenciones, la mejora que puede suponer y en comparación con la inversión, para que el ayuntamiento pueda tomar la decisión de qué es lo que va a hacer verdaderamente y cuánto se tiene que gastar y cuál va a ser la mejora para después hacer el proyecto y demás. Pero para que pueda tener los datos antes de poder tomar las decisiones y que la inversión sea algo lógico y se pueda hacer, como dice Marta, sin que sea una temeridad, sino sabiendo en qué te estás gastando el dinero, ¿no? Bueno, y esto también son en realidad son dos proyectos, he traído solo las imágenes y un poco el esquema de lo que es la mejora de eficiencia energética, porque eran dos estudios para las ayudas PIREP, que sabéis que salieron el año pasado, de mejora de dos edificios en el Ayuntamiento de Villava, uno que era el Colegio Atargui, que veis aquí arriba, y abajo el Club de Personas Jubiladas. Luego, este es otro proyecto al que le tengo especial cariño, porque es un proyecto que me permitió trabajar en una escala que hasta entonces no había trabajado. Ya veis, empezaba por temas de urbanismo, ahora he tenido la oportunidad, bueno, pues de hacer esta reforma. La verdad es que han sido pocas las reformas que he hecho y esta ha sido la que para mí ha tenido más, si queréis, que la encuentro más completa, porque me ha permitido trabajar desde el diseño hasta las últimas consecuencias, ¿no? También el trabajo con los clientes y con los gremios, como dice Marta, pues que ha sido muy de la mano y bueno, pues por ejemplo, lo que hemos podido hacer es con la elección de una tarima de madera, que se enamoró el cliente de esa tarima de madera, que era de gran formato, y al utilizar esa tarima de gran formato de 3 metros de largo pudimos hacer toda una estantería. Luego en las siguientes imágenes veis también la isla de cocina, que bueno, pues ahí tuve como un poco el capricho, ¿no? De dibujarlo todo, de pensarlo todo para poder hacer que el espacio fuera pues una obra completa, ¿no? Y bueno, pues
también la idea del proyecto era que pues me lo habían encargado una familia que eran unos locos amantes de la lectura y entonces la estantería tenía que ser la protagonista y es lo que separa la zona de día y la zona de noche y entonces atraviesas esa estantería para pasar del estar a las habitaciones, ¿no? Era un poco la... Y bueno, y luego detalles, por ejemplo, la mesa de comedor, pues también hicimos una mesa que con las chapas, las patas de chapa de acero plegado, etcétera, pues que quiero decir que para mí fue un proyecto como muy caprichoso y muy jugoso en ese sentido. Aquí lo que os decía, he puesto solo una diapo, podía haber puesto más, ¿eh? O sea, son concursos que se han quedado ahí y que para mí siento que me han construido también, que me han hecho reflexionar, que me han hecho, bueno, pues un poco ese optimismo a veces un poco loco y que te hace no sacar números, pero te quieres meter porque yo siempre ando pensando y me leo todas las bases y bueno, la verdad que últimamente he frenado un poco porque es verdad que es agotador. Pero bueno, pues aquí hay un reflejo de un poco, ya veis también, desde la escala urbanística hasta hay una reforma de vivienda, que eso no fue un concurso, eso es un proyecto que pudo ser, porque al final los clientes decidieron no hacerlo y entonces, pues bueno, también forma parte un poco de mi bagaje, ¿no? Aquí otra cosa os traigo que tampoco tiene nada que ver, que también me construye a mí un poco, pienso yo, como arquitecta, porque es algo que tuve oportunidad de contarlo en un pecharcucha que me invitó el colegio, que se hizo en 2015, aunque ya llevaba muchos años haciéndolo, en realidad desde que era muy pequeñita, porque, bueno, pues es un proyecto que tengo personal mío de prendas, piezas únicas hechas a mano, que hago, para mí son como pequeños proyectos que llego a construir. Lo maravilloso para mí es que entre el concepto y la ejecución y la obra acabada, todo solo depende de mí. Y entonces eso es lo que para mí es muy grande, ¿no? El que pueda contar pequeñas historias que son únicas, que son para una persona que me las ha encargado con una idea detrás, y en las que puedo plasmar pues ciertas reflexiones, ¿no? O sea, para mí, bueno, hice la marca, pues yo creo que fue en el año 2012 aproximadamente, fue cuando le di también forma a lo que era la marca en sí, que la registré y demás. Y bueno, es algo que sigo haciendo, que supongo que me jubilaré como arquitecta y seguiré con mi marca uno a una, que Dios sabe lo que será, pero yo seguiré. Y bueno, pues eso, no sé qué aquí os podría contar mucho sobre esto porque creo que tiene mucho que ver conmigo, con mi forma de hacer, con lo que a mí me gusta. Mi abuela fue quien me enseñó a tejer y que yo tenía 6 años cuando me enseñó a tejer, pero luego pues los conceptos que he ido aprendiendo como arquitecta en relación con el diseño es lo que me ha hecho que esto tenga sentido y tenga forma, ¿no? Y bueno, creo que no os voy a contar más porque sería muy largo. Sí que os puedo decir, por ejemplo, esto que indicaba ahí a la izquierda, que para mí el cuerpo de la persona para uno a una es como el territorio a la arquitectura, ¿no? Es como un poco la base de trabajo, como aquello para lo que da respuesta, ¿no? Y entonces es un poco la relación que yo veo con la profesión. Y aquí, bueno, como queríamos luego tener un pequeño debate, no sé si llevará mucho tiempo, pero bueno, yo os lanzo un poco las reflexiones que igual solo se nos queda en dejar las frases y ya está, y cada uno podemos pensar, ¿no? Pero bueno, que yo he querido con la presentación transmitiros eso, lo que os decía, una forma de hacer y de ser. Creo que igual aquí está un poco mi forma de ser, también porque mi profesión pues creo que me ha absorbido mucho en este tiempo y la verdad es que me queda poco para otras cosas, ¿no? Y que, como veis, he tenido un camino híbrido, pues que después veréis bueno, un camino híbrido que creo que lo que he intentado que lo que hiciera me construyera, ¿no? Aquellas cosas en las que he participado. Y esa implicación de más que me decían al principio, que por cierto fue no os voy a decir quién, porque igual lo conocéis y todo, pero fue un compañero que tenía como 10 años más que yo aproximadamente y coincidimos en las primeras prácticas que yo hacía en un estudio. Él ya llevaba años trabajando y me dijo, te implicas demasiado. Y entonces yo decía, pues no será un problema, pero bueno, pues quizá para trabajar para otros, quizás sí.
Bueno, y la perseverancia era mi padre quien me lo decía, ¿no? Entonces, para mí son como dos factores importantes que me hacen seguir a pesar de todo, a pesar de que haya crisis, a pesar de que las cosas a veces no salgan. Bueno, y por eso la gestión de la incertidumbre es una constante que hay que asumir, que es nuestra constante, ¿no? Y trabajar con ello. Y como os decía antes, la importancia de los equipos, que para mí yo casi diría que pongo por delante la importancia de trabajar bien con los equipos, casi por delante de lo que es los trabajos en sí, porque los trabajos en sí para mí dan respuesta a una necesidad y tienen que resolver, como dice Marta, problemas que normalmente son problemas para los clientes y dar una buena solución, pero más que por delante, diría, más que por delante de los trabajos en sí, que no es por delante de los trabajos, más por delante del reconocimiento, por delante de los premios, por delante de otros factores que tienen mucho valor en la profesión. Sin embargo, yo pienso que yo lo que quiero es seguir siendo arquitecta y seguir sintiéndome un poco satisfecha de lo que hago, ¿no? Y por eso la escucha y la observación con los clientes es para mí fundamental, y la ética y la pasión como ingredientes imprescindibles. Y aquí lo dejo. Y este es un poco el reflejo de lo que yo pienso que ha sido para mí mi camino híbrido, un poco a veces ecléctico y que no es una línea continua, pero quizá eso es lo que veo que a mí me ha hecho pues más, que lo ha nutrido un poco de diferentes cosas. Y ya está. Pasar un poquito ahí, que vamos a acabar enseguida. Ya. Como ha dicho Lourdes, lo que vamos a tener es ahora un debate, ¿no? Mira, bueno, para los que no me conocéis, yo soy Maite Sánchez, responsable de comunicación del Colegio Periodista. Este formato, esta iniciativa que partió de la delegación de Guipúzcoa, cumple ahora 5 años, ¿no? Y termina ahora. Yo he estado en muchísimas sesiones porque esto va girando. O sea, los 3 primeros años se hizo desde Guipúzcoa exclusivamente y después, ya viendo el éxito que tenía, lo hemos ido haciendo rotar por todas las delegaciones. Ha pasado por aquí, ha pasado por Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, ¿no? Y la verdad es que a mí me molestaba. El formato era de hacer un par de intervenciones y luego un debate. Y es verdad que os entusiasmáis, porque lo cual me parece fantástico, ¿no? Y yo dije, bueno, este debate, esta última sesión, le dije a Begoña, la voy a coordinar yo, aquí 10 minutos, cada una de exposición, y luego aquí vamos a debatir, y yo estoy aquí con todas mis preguntas preparadas y todo. Pero es verdad que os entusiasmáis, lo sentís, y bueno, que no se os puede cortar porque es que merece la pena lo que hemos estado oyendo. Creo que sois 2 casos clarísimos de éxito como mujeres, como arquitectas, y dices, ¿para qué vale este formato, no? Si es que aquí tenemos mujeres fantásticas, ¿no? Y es verdad, pues, que las cifras dicen otra cosa, ¿eh? Y es verdad que los datos dicen otra cosa. Ayer, pues, esta misma semana, me ha llegado un artículo que publicó hace 2 o 3 semanas la revista Arquitectura y Diseño, que lleva por título ¿Dónde están las mujeres arquitectas? ¿Por qué son tantas y ejercen tan pocas? La realidad es otra. Vosotras sois 2 casos de éxito. Yo creo que la gente, las arquitectas que habéis pasado por aquí, bueno, individualmente yo creo que sois todas exitosas, pero luego la realidad y el conjunto dice otra cosa. También es verdad que las cosas cambian a mejor y que tenemos que ser optimistas, pero que está claro que la desigualdad de género también existe en la arquitectura, ¿eh? Bueno, perdona, Maite, no sé si somos casos de éxito o de resistencia, ¿eh? Bueno, pues yo diría que somos más de resistencia que de éxito. Hombre, pero yo bueno, también os puedo decir, menos yo, ¿eh? sí. A ver, está claro que son 2 perfiles muy similares. Ellas llevan más de 2 décadas ya en la profesión, edades similares, jefas de sus propios estudios, han colaborado y se han llevado también el trabajo a casa porque han colaborado con sus parejas, importante también. Han trabajado en la junta directiva del colegio, en la vocalía de cultura. Yo trabajo directamente con ellas y os puedo decir que es gente implicadísima y es gente muy trabajadora. Pero a veces, precisamente, ese estar en un segundo plano nos obliga en general, en todas las profesiones, a trabajar más, a demostrar más. Es gente que, por otro lado, es muy discreta en su trabajo, que a mí eso también me llama mucho la atención, pero está bien que hemos estado acostumbradas de manera implícita o explícita a estar en un segundo plano. Yo cuando a veces pido un artículo de opinión para prensa, las mujeres en general tienen más miedo.
se resisten más. ¿Por qué es eso? Porque luego, si se deciden escribir unos artículos fantásticos, pues no es porque somos como más modestas, ¿no? Porque tenemos cierto miedo. Pero bueno, lo cierto es que las cosas cambian. Aquí mismo tenemos hoy a 2 de las primeras arquitectas, os recordaréis, ¿no? Las hermanas Frías Sagardoy, que fueron 3 hermanas arquitectas que fueron de las primeras mujeres en colegiarse aquí hace ya como 50, 60 años. Y entonces eso aquello era una proeza, ¿no? Ser arquitectas y encima ser hermanas. O sea, era como impensable, ¿no? Sin embargo, ahora, bueno, pues ya las cifras nos están diciendo en 2019 que ya son más las mujeres que se gradúan como arquitectas en las universidades españolas. Por poco, un 53%, pero ya son más. Pero también tenemos la parte negativa. Y es que de esas mujeres que se están ya, estoy hablando de colegiadas, son datos que ofrece el CESCAE, de las colegiadas, perdón, de las mujeres que ya tenemos arquitectas, solamente 1/3 ejercen, llegan a ejercer la profesión. Es decir, que de cada 3 profesionales de la arquitectura que tenemos en este momento en España, 2 son hombres y 1 es mujer. Con lo cual, algo también pasa. Pero también es verdad que las cosas han cambiado mucho. Entonces, fíjate, dice, en 2 líneas plantea un reportaje muy amplio, que os recomiendo que lo leáis, mañana lo subiré a redes sociales. Dice, ocurre algo curioso con las mujeres arquitectas. En España se gradúan muchísimas más de las que acaban trabajando en la profesión para la que se han preparado. ¿Por qué? Me gustaría que nos lo planteáramos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué siendo ya más? Yo creo, estamos presentes en la yo profesión? diría, no lo sé, podéis, o sea, estoy deseando escucharos a vosotras, pero yo diría que igual es esa gestión de la incertidumbre de la que hablaba que hace, pues bueno, que haya mujeres que pongan por delante una seguridad, no lo sé. Porque sí que veo yo, por ejemplo, sí que pensando en las compañeras, ¿no? Que han podido estudiar conmigo y demás, algunas sí que hemos trabajado por nuestra cuenta y demás, pero muchas otras pues igual se han dirigido más igual a la administración, a la formación, ¿no? Seguridad. A la Igual más docencia. a la docencia, sí, sí. Claro. Entonces, y porque, bueno, igual también puede que esté inculcado de alguna manera en nuestra génesis esa falta de seguridad, ¿no? Puede ser. Yo, por ejemplo, creo que igual como Marta, que dice que tenía mucho el apoyo de su familia, ¿no? Y yo en ese sentido también lo he tenido. Y entonces, y nunca he pensado que eso pudiera ser un hándicap, igual un poco inconscientemente, Sí, pero bueno. eso ayuda mucho, ¿no? La Pero que inconsciencia nunca me he sentido yo frenada, pero no sé si puede ser el caso también de Pero otras. fíjate, yo no lo sé. recuerdo cuando empezamos a hablar sobre vuestra participación en esta sesión, que tú me comentaste una anécdota de Edurne, que me dijiste que cuando tú empezaste como arquitecta y tenías que ir a hablar con el alcalde de un ayuntamiento, te ponías un traje. Sí. Porque Claro, porque necesitabas reforzar tu... Sí, totalmente. Y bueno, en las presencia. primeras imágenes que he puesto de Gai Pienzo, la Zagurría, los primeros planes, claro, os podéis imaginar, pues eran pueblitos pequeños y el alcalde pues era agricultor y volvía, bueno, iba a las reuniones que eran ya por la tarde, pues con las zapatillas de casa porque se había quitado las botas del trabajo, ¿no? Y yo me acuerdo que me llamaba mucho la atención porque sobre todo eran hombres los que, los concejales a los que tenía que darles casi un poco clases de urbanismo, ¿no? Porque yo estaba muy empeñada en que entendieran lo que estábamos haciendo. Y yo entonces tenía 27 años o así, y claro, me enfundaba mi traje y mis tacones. Porque te daba como, o sea, lo necesitaba casi de alguna manera, ¿no? Sí. Luego no, ahora no hace falta, pero algunas veces sí. a veces, Sí, yo pero bueno, el sí, disfraz hay que ponérselo, un sí, poco en aquel momento sí que luego pensándolo digo, joder, yo con mi traje y mis tacones y el otro con las zapatillas de casa. Y sin Pero embargo, con el paso de los años, no sé, igual. La puerta, Sí, pues no ya sé. lo necesitáis. Sí. O sea, al final es compensar. Sí, y bueno, y Una también cosa con poner otra. en la balanza las cosas. Yo creo que hemos conseguido que igual con esfuerzo también, el que importe más lo que vayas a decir y que
Es decir, que estudies las soluciones, ¿no? Que se te dé la oportunidad de decir, oye, vamos a escuchar, a lo mejor tiene algo interesante que decir, a lo mejor resulta que sabe de lo que está hablando. Y si no sabes, buscarlo, ¿no? Yo eso sí que cuando hablaba de la gestión de equipos, me parece importante eso, que el conocimiento sea un poco la base de lo que vas a proyectar, ¿no? No la imagen. Sí, bueno. Que también veo que tenemos una profesión en la que la imagen es muy importante y no podemos dejar tampoco que eso de alguna forma sea como Única una... arma, ¿no? Eso O sea, es, sí, eso es. Solo lo ganas con los años, ¿no? Eso Cuando es. ya sabes que la imagen, independientemente de la que tengas, lo importante es Claro, transmitir confianza y demostrarle que se lo vas a resolver. eso es. Y que lo que no sabes lo vas a estudiar. Sí. Luego Sí, también hay una sí. anécdota que a mí me pasó en el colegio. Fue el primer día que vine aquí. Que oí decir a una arquitecta, una colegiada, estaba aquí, ¿no? Por cierto, es mujer de un arquitecto. Yo le digo el comentario de decir, a mí no me gusta que me digan que soy arquitecta. Yo soy arquitecto, porque si me dicen arquitecta es como que soy menos. Me llamó poderosamente la atención, ¿no? Ese comentario. Es que no, yo arquitecto me siento como de más valía, ¿no? Esto me lleva, bueno, yo como periodista que soy, pongo, bueno, igual vosotros también hace falta ser periodista, pero hay que poner mucho peso en el lenguaje. El lenguaje es un reflejo de lo que sentimos y de lo que pensamos, ¿eh? Y si nosotros hablamos de arquitectos hombres. Y si hablamos de arquitectas, hablamos de arquitectas mujeres. Y el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro debería ser, yo lo he dicho más de una vez, yo creo que con el tiempo lo será, Colegio Oficial de Arquitectura, como ya lo es el Colegio de Arquitectura Técnica. El CESCAE debería ser Consejo Superior de Colegios de Arquitectura de España, porque el lenguaje nos determina absolutamente, ¿eh? Y cuando decimos todos y todas, debemos decir todos y todas porque yo no estoy en todos, yo estoy en todas. Eso es muy importante. Por eso yo Sí, también creo que hay que recalcar también esa parte, ¿no? El uso del lenguaje. Entonces, cuando decimos bueno, yo no me siento feminista. Si es que el feminismo no es malo, el feminismo nació porque había un machismo que nos hacía diferentes. Entonces el feminismo es una especie de, hay que neutralizar eso. Por eso el lenguaje también tenemos que neutralizarlo y que tenemos que trabajar por ello. En ese sentido, vosotras lo de arquitecto, porque por ejemplo, ya arquitecta es muy común decirlo. Ya. Yo, a ver, yo siempre me he llamado arquitecta. Porque no hay arquitecta. hay periodistas, Sí. pero bueno, Sí. quiero decir, Ya. decir médica Sí. es más forzado que decir arquitecta, bajo mi punto de vista. Igual es porque trabajo con vosotras, Sí. vosotros estoy muy acostumbrada a esto, ¿no? Yo creo que somos de una generación en que ya todas somos arquitectas. El propio yo título creo ya que sale sí. con arquitectas, ¿no? Yo Sí, creo que sí. sí. Sí, es verdad. Sí, claro, pues lo mismo que yo soy bajita, ¿no? Pues no soy bajito, pues soy arquitecta. Es algo... Arquitecturas, o sea, Arquitectos Sin Fronteras ha pasado a ser Arquitecturas Sin Fronteras. Eso es. Ya. O sea, yo en el correo, Ya. cuando estábamos en el colegio Es arquitectura. hablando con ellos, de repente dicen, uy, ya pone Arquitectura Sin Fronteras. O sea, que choca. Porque, Ya. y Lo que pasa es que ahí se cambia un pero poco, reflejas se cambia un porque poco el cambia el sentido, sentido, cambia el porque no es lo sentido. mismo. Hombre, claro, cambia. Lo mismo que tampoco Claro. va siendo de todo igual ciudadanos y ciudadanía. O sea, hay Ya. ciertas cosas que estamos también cogiendo Sí. el rol, a veces forzado, que no sabes hasta qué punto. No, pero desde luego lo que no se puede, yo creo que tampoco hay que, o sea, no hay que dramatizar. Sobre todo no hay que dramatizar, pero uno no puede pensar que por decirse, porque le llamen arquitecto están queriendo ponerle más valor que si dijeras arquitecta, ¿no? Claro, Porque claro. ahí yo creo que ahí eso yo me cuestionaría un poco el complejo que puede estar detrás de eso, ¿no? Sí. Creo yo. Sí, No sé. luego. Pero bueno. Y cambiando, porque la verdad es que no queremos alargar mucho más esto. Sí. Ah, sí, espera, que quiere Sí. hablar Emilio. Raúl, ¿verdad? Emilio es tu Sí. socio. Y más, a mí me llamaba la atención, nosotros estudiamos en San Sebastián y nosotros, todas nuestras compañeras eran arquitectas. Yo recuerdo cuando volví aquí, empecé a relacionarme con las arquitectas y muchas de ellas me decían que eran arquitectas. Pero a mí me llamaba muchísimo la atención. Hace ya muchos años. Ya. Pero sí, Sí. Es un poco de aquí. claro. Un poco de Bueno, entorno. yo Uy, llamaba la por atención, favor. sí,
¿Sabes qué pasa? Es que hasta que la Real Academia ahora te toca, Española no aceptó el término arquitecta, Claro. no era correcto utilizarlo. A partir de ese momento ya sí. Pero yo incluso tengo el título de doctor arquitecto, Madre mía. todo masculino. Claro, porque Y no bueno, pues, pensaba que existiera. entonces sonaba mal. Al principio sonaba mal la arquitecta, como si fuera un hombre de pueblo que no sabe y lo cambia, ¿no? Pero con el tiempo y con el hecho de que había más gente, pues también antes el uniforme de arquitecto era un uniforme militar. Es verdad. Y no pasamos a ser de la universidad con un traje académico común para mujeres y hombres, y el hombre iba vestido de militar si se quería vestir de arquitecto, digamos, y la mujer no tenía un traje, porque en el ejército tampoco había mujeres. Entonces, quiero decir, todo en la sociedad viene que se van dando pasos poco a poco. Cuando ha pasado el tiempo se puede juzgar lo anterior de otra manera que no corresponde a lo que fue en aquella época. Entonces, pues yo comprendo eso, que haya alguien que diga yo soy arquitecto, porque realmente era lo que, como se decía entonces a las personas que estudiaban arquitectura. Después la Real Academia, porque lo aprueba cuando ya está más generalizado, aprobó ese nombre de arquitecta y a partir de ahí pues es igual correcto decir arquitecta para mujer que arquitecto para hombre, ¿no? Sí, eso me parece más bonito. Sí, sí. Muy bien. Es, Ya, cuando se puede pasar, en vez de que sea un colegio de personas, arquitectos o arquitectas, que sea un colegio de profesionales de la arquitectura o como se le quiera llamar, pues es mejor porque eso es común para todos y no es un poco equívoco. Y no se pues puede sí. pensar. Tradicionalmente el masculino ha comprendido en él al femenino, cosa que ya se ve que es un signo de una época más patriarcal. Claro. Sin duda. A ver, Maggi, que también aquí tenemos. Es una pregunta para las dos. A ver. En vuestra carrera, ¿qué es lo que habéis aprendido? ¡Epa! Casi nada, El casi esfuerzo. Sí, Una que sobre, otra yo, mira. tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sí, bueno, esa me la has Dos, quitado, tres. ¿eh? Pues A lo ver. más el esfuerzo, ¿no? La El es- creatividad, Sí, sí. la resistencia, que has dicho antes tú. Sí, sí. El levantarte cuando las cosas salen mal. Sí. Cuando todo sale mal. Resiliencia. Ayer estuve en una charla que además coincidí con Maite, que fue muy interesante, era un periodista el que la daba. Y pues un periodista que conocemos en común, que es un hombre interesante. Y hablaba bueno, había escrito un libro que trataba de reflejar dos personalidades diferentes, ¿no? El optimista y el pesimista. Y yo pensaba, no puedes ser arquitecto, por lo menos como trabajamos tu madre y yo, si no eres un poco optimista. Porque entonces no construyes nada, o sea, es que te pararías, dirías, no, a mí no me pagan para esto. Y claro, tenemos la cosa de que yo lo que os decía del punto de no retorno, llega un momento en que te dedicas tanto a algo que no quieres renunciar a echar para atrás. Dices, pase lo que pase, yo voy a seguir. Seguiré por aquí, por allá, daré 1000 vuelticas y trataré, me formaré, porque ¿sabes una de las cosas que aprendes? Que nunca sabes suficiente. Ay, sí. Porque lo que decía tu madre, te sale el código técnico en el 2006. Habíamos acabado la carrera, ella en el 99, por ahí, ¿no? Sí. Y en el 2002. Y a los 4 años de acabar yo, pumba, te cambian toda la normativa. Todo lo que habías estudiado, otra vez a empezar. Entonces, la cosa es que o sea, una de las cosas que te enseña la carrera y el estudiar es que tienes que seguir, que hay que seguir. Y que cuando piensas que lo sabes, pues resulta que no. Cuando empiezas una obra, como os lo he contado, que está aquí Leonor, que es la presidenta, cuando empiezas una obra y piensas, lo voy a hacer así, porque tengo unos perfiles que voy a ponerlos así, los voy a anclar, y de repente dices, uy, que no se puede, que como lo haga así se me va a caer abajo y voy a salir en las noticias porque se va a caer abajo. Y entonces dices, no, hay que hacer catas, no. Como que nunca acabas de saber todo lo que se puede saber sobre algo. Y eso es una motivación. Eso para Pienso. la vida, para todo es buenísimo. Yo ¿no? creo que sí. No te sorprende nada demasiado, ¿no? Todo Sí. viene. Sí. Y también tengo que decir que me he quedado con las ganas que
que doy fe de que esto que decía Marta, de que había que traer a Manterola y lo traía. Y eso lo seguro, es una cosa que me ha admirado siempre. Que eso me parece que, yo no sé si es por ser mujer, por ser ella quien es, que eso es verdad. Eso también te lo enseña, ¿ves? Eso es un aprendizaje que seguramente a ella no se lo han enseñado en el cole. Eso tiene que ver más con la personalidad, con el no tener freno. Ya, se ha ido Guillermo Garavisú, pero yo me Sí. acuerdo, entre él y Jesús Leache me montaban cada una, ¿y si hacemos no sé qué? Y yo diciendo, estos dos se han vuelto locos. Pero claro, me lo estaban diciendo a mí que sabían que iba a entrar al trapo, ¿no? Sí. Que iba a ir con todo, sí. También es verdad, mira, eso sí que es una cosa que nunca lo he dicho y sí que creo que en las juntas, cuando hemos coincidido Marta y yo y con más mujeres, no han tenido ningún problema y eso me gustaría decírselo igual a ellos algún día, después del paso del tiempo. Aprovecha que te lo están grabando. Sí, sí, bueno, que me oigan, es verdad. En mandarnos tareas. No, que no es eso, no lo hacían, cada uno tenía su rol. Bueno, el nuestro era cultura. bueno, claro, ya, pero había veces unos marrones que madre mía. Sí, Que madre mía. Sí. Yo lo veo, yo Éramos sí buenos conozco soldados. mujeres Sí, así. sí. Buenos Y soldados. estáis Sí. dispuestas a Y todo, Marta los sois cogía a muy todos. entusiastas, Y entonces, y no os importa cargaros de trabajo, sí. y lo hacéis bien. Entonces todo eso, pues al final. Sí, pero mira, una cosa que creo que no aprendimos y a lo mejor teníamos que haber aprendido, Ay, verás que yo sí. Vas a decir una que sí he aprendido, di. dosificar. Ah, no. Dosificar. El decir, sí lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, quiero decir, voy a cuidarme yo. Ya. ¿Sabes? Voy a cuidarme yo. No voy a darlo todo tanto, que luego, ostras, y si sale mal, que me he quedado ahí por el camino. ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí. Como que te has implicado tanto, esa frase que decía yo de te implicas demasiado Ya. y que he entendido con los años. Decir, es que como te impliques tanto, es como cuando tienes una carrera, corres mucho y al final te tropiezas y te caes. Y al final hay quien, a mí me ha llegado a pasar con alguna compañera nuestra, tengo que dejarlo, no puedo más. Claro. Es que te has implicado al 100%, Sí. y luego tienes el estudio y no puedes atender todo. Sí. Muy importante eso. Saber medir. Eso no te lo importante enseñan, saber. eso no te lo enseña nadie. ¿Y sabes por qué creo que no te lo enseñan? Porque eso no le interesa a nadie. Solo te interesa a ti. Cuidarte te interesa a ti. Sí. Al de enfrente no le interesa que tú te cuides. Porque Te cada interesa uno a está para ti. cuidarse a sí mismo al Claro. principio. Y eso es una lección que hay que aprender. Y si puedes aprenderla sin tener que sufrirla, porque yo creo que muchas de las que estamos aquí lo hemos aprendido a base de, y ellos también, por supuesto, a base de sufrirlo, ¿no? De decir, ostras, igual no tenía que haber dado tanto, pero te das cuenta cuando ya igual es un poco tarde. Pues yo te voy a decir una cosa. Yo en esa foto con la señorita Carmen, que me encantaba, era súper exigente esa mujer, y yo me deslomé tanto estudiando aquel año, que yo la última evaluación la pasé metida en mi casa, en una cama, porque estaba agotada por prescripción médica. Claro. A mí no me examinaron en el último porque y me llamaba la profesora, ¿qué tal estás? Quiero ir. Y yo intentaba hacer los exámenes, y yo suspendía por agotamiento. Claro, 9 años. claro. Me sigo agotando. Y es Eduardo el que me frena. O sea, es una Ya. cosa que te puede el corazón y tienes que ir a morir y él me frena. Y me dice, párate, que luego el que te recoge con el, Claro, pues, pues con el claro. recogedor soy yo. A regularse. Claro, Pues, claro. pues aunque te pase, no aprenderemos jamás. No, eso Porque no se eso va aprende con bien. nosotras. No. Eso no se termina de aprender nunca. Bueno, Que no hace falta ser arquitecta para tener esa Seguro, experiencia. no. Esto no es solo de las arquitectas. Lo que pasa que sí que es verdad. Sí, lo que pasa que tenemos una carrera que precisamente favorecen lo contrario. Cuantas más noches te quedas sin dormir, es que lo haces mejor, porque eres más creativo y necesitas, ¿sabes? Y entonces tenemos una carrera en la que desde la escuela te empujan a lo contrario, te empujan a darlo todo tanto, que te vas tú por ahí. Y eso, pues cuanto menos duermes, más vale tu trabajo. Y entonces, y eso en las escuelas, bueno, yo hablo de lo que viví yo, ¿eh? sí, Igual espero que haya cambiado un poco. Pero- Un caso muy concreto en nuestro tiempo de una persona que después teóricamente había que hacer un proyecto tal
lo hizo una tarde de cualquier forma y le encanta el profesor, Ya. sobresaliente. Es que eso también Y pasa. no hizo más que los teólogos. Ya, Ya. O puede cuando otro ejemplo muy curioso, donde tenemos que hacer un edificio de 7 plantas, de tal no sé qué, y alguien empezó a echarle cuento y acabó en 42. Entonces, no sé, en un sitio donde no cabía aquel proyecto, le puso sobresaliente a un proyecto que no cabía ni en el sitio. Ya. Y que eran 7 plantas y acabó en 42. Bueno, pues hay cosas que Ya. depende de la vida. y de- Ya. Bueno, eso te puede Ya. valer una vez, puedes tener, te suena la flauta 2, ¿no? Pero yo creo que con la constancia y el trabajo es la garantía, ¿no? Las musas van al sudor, generalmente, ¿no? Te puede venir Sí, sonar la Bueno, flauta una vez, pero es injusto. Eso que es con todos modos. sí. Bueno, es la vida. ¿no? Es la vida, Habría que sí. hablar mucho sobre Ya, Mm, sí, Bueno, sí, podemos sí, estar horas y horas hablando, sí. pero nos está esperando ahí un pequeño aperitivo Ay, y qué nos va a bien. apetece una cerveza con un Ah, muy grande. bien. Mi última pregunta, muy breve, la voy a hacer muy breve y Venga, os va. pido una pregunta breve y así, si os parecía, terminamos a boca. ¿Alguien más quiere opinar? Yo os quería preguntar, ¿a igual talento qué aporta una mujer en la arquitectura? ¿A igual talento en un hombre o una mujer? ¿Qué es lo que aporta una mujer a la arquitectura? Desde el punto... Uf, ¿Eh? qué difícil es eso. Bueno, no, simplemente si hay algo, igual no hay nada. O sea, igual depende de Mira, la yo persona. diría, Si hay no, un no plus sé, por el hecho de ser bueno, mujer, plus pues no lo hay. no diría plus, tanto, no diría tanto en los trabajos, no. rasgo, un rasgo Bueno, donde yo sea lo que igual- igual sí diría es que igual hemos estado un poco entrenadas a saber de partida que no teníamos la garantía de que, o sea, como que teníamos que demostrar, quiero decir, que no se daba por hecho que fueras a ser buena en algo que tradicionalmente no era de tu género, ¿no? Como que en ese sentido había que abrir un poco, ¿no? Porque yo he tenido que oír que es que me pasa un poco como a Marta, que lo que no me interesa, o sea, yo he llegado a oír que bueno, como tú eres la mujer, tú te dedicas de los temas estéticos. Que también eso es un lastre para el hombre, porque ¿por qué un hombre no se va a encargar de temas estéticos? Pero es que vivimos en una sociedad... Una sociedad que no está construida. Claro, tenemos también, pero eso es un, claro, Está dominada por unos medios de comunicación donde hay gente que cree lo que realmente no está Claro. pasando. sí. Y eso cada uno tiene que... Y que que tenemos tenemos muchas tenemos muchas etiquetas, yo creo, tenemos demasiadas etiquetas. Entonces no me atrevería yo a decir que aportamos realmente algo que sea, pero bueno. Tampoco. Yo creo que la mujer igual sí tiende un poco a anularse ella como ego en favor del trabajo en equipo. Tiene una visión periférica, me parece a mí, ¿no? Como todas las antenas abiertas. O Irache me ha dicho, la intuición es muy femenina. Y yo, pues no sé, pues a lo mejor sí, a lo mejor sí. Nosotros en la empresa somos 3 mujeres, ¿no? Y 7 hombres. Y las chicas que aportamos, aportamos muy buena sintonía, amabilidad, que en una consultora es algo muy importante, ¿no? No todo va a ser soltar tacos y quejarse. Y yo creo que, bueno, pues un punto así más educado en el mundo de la construcción. Pero yo creo que eso, ¿no? El anularse en pro del trabajo en equipo y del trabajo, o sea, y del resultado. Anularse como ego, no como profesional. Como profesional, Ya. no sé si me he explicado. Sí. En nuestra empresa yo diría que eso es. Yo creo que va por ahí. Cada caso está... Bueno, Sí, Claro, sí. Hombre, se trata claro. de ver un poco también la idiosincrasia, ¿no? De la Sí, mujer en el mundo de la sí. arquitectura, pero bueno, lo que está claro es que Sí. las cosas mejoran y que la finalidad de este ciclo, que es la de dar visibilidad a la mujer y contribuir, porque yo digo que esto no es un foro de mujeres para mujeres, sino un foro en el que intervienen mujeres, pero que está seguido por personas con una sensibilidad hacia ello, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido vemos que es algo positivo, que las cosas mejoran, que todo lleva su tiempo, evidentemente, pero que que sigan está claro que mejorando. la vida de nuestras madres no es la nuestra, ni la No, nuestra no. será la de tu hija. Claro. Entonces sí, seguro que es todo mejor. Bueno, así despedimos, cerramos ya la quinta edición de este ciclo de 12 mujeres, 12 arquitectas, que nos ha tocado hacerlo desde Pamplona, desde Iruña. Confío en que siga el año que viene y que tengamos
pues gente tan interesante que pueda aportar tanto a la arquitectura como vosotras, Bruno y Marta. Muchísimas gracias, gracias a todos, a todas. Nos tomamos ahora una cervecita, ¿vale? No os vayáis, ¿eh? Vamos a tomar, que hay unos cuantos canapés ahí. Muy bien, no os Gracias. vayáis. Bueno, muy bien.